www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos, bienvenidos y bienvenidas a La Entrevista. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de YSUCA. Hoy estaremos conversando con Jorge Lemus. Él es doctor en lingüística, vicedirector de la Academia Salvadoreña de la Lengua y creador del modelo de revitalización lingüística Cuna Náhuatl. También él tiene el Premio Nacional de Cultura del 2010. Doctor, bienvenido a YSUCA. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes. Con él pues conversaremos sobre el tema de náhuatl, de este lenguaje, ¿verdad? Sabemos todos que en el año 2014, mediante una reforma del artículo 63 de la Constitución, se reconoció a los pueblos indígenas y a partir de ello se tenían que adoptar distintos mecanismos para poder desarrollar su identidad étnica, su cultura, sus valores y también su espiritualidad. Su lengua también debía ser protegida. ¿Qué ha pasado con la lengua náhuatl pipil, doctor, a raíz de lo que se hizo en el año 2014? Bueno, no ha pasado en realidad mucho, así que podamos decir que ha habido un cambio radical en la visión del Estado con respecto a la protección y salvaguarda de las lenguas autóctonas o originales, digamos, del país, porque no ha habido una política de Estado, digamos, que vaya dirigida a revitalizar por un lado y a proteger por el otro para que no desaparezcan, o a la documentación y a la promoción de estas lenguas. Entonces han habido esfuerzos muy pequeños, creo yo, de parte del gobierno. Bueno, el Ministerio de Educación tiene un programa, editó libros, hay libros para la enseñanza del náhuatl, y ha tenido otros programas, pero han sido programas como que nacen y mueren y ya no hay un seguimiento. Y en la temática de la revitalización de las lenguas es una cuestión continua y de largo plazo. O sea, no sucede de la noche a la mañana, no sucede con un programa de que lo hagas un año y que después te olvides, que ya con eso ya estuvo, sino que es una cuestión que puede durar 50 años. Si vemos ejemplos como el euskera, por ejemplo, en España, en la parte del País Vasco, Navarra y toda esa zona, ellos comenzaron allá por los años 60, 70 con las icastolas a trabajar, y ahora, ya después de 60 años, es que están viendo resultados positivos, y así ha pasado en otros lugares. Entonces, comenzar con proyectos así que son efímeros y que no tienen una continuidad en el tiempo, pues no estamos garantizando de ninguna manera que va a haber una revitalización de alguna lengua. Y esto también pone en entredicho de que desde el 2014 hasta hoy, 2023, no ha habido una política. Usted decía que solo son esfuerzos así que nacen, crecen y luego mueren, o no crecen y mueren. Esto no mantiene en el tiempo. Si allá en España ha pasado 60 años para poder ver algunos frutos y aquí llevan 9 años de retraso, ¿qué podría esperarse en El Salvador? En primer lugar, debido a que no tenemos una política que venga a reforzar el tema de nuestra identidad propia, ¿verdad? Sí, también. Pues mira, digamos, el efecto inmediato es que las lenguas siguen desapareciendo. O sea, que el náhuatl, que es la última lengua que queda en el país, que todavía le habla a un grupo de personas, adultos mayores, pues va a desaparecer, porque estas personas, precisamente por su estatus de ser adultos mayores y además que vienen de los indígenas por tradición, han estado en una escala más baja de social en el país, lo cual indica que han estado excluidos de muchas cosas, incluida la salud, que es una cosa muy importante. Muchos de ellos están enfermos, con mucha pobreza, que han sufrido durante mucho tiempo. Entonces las posibilidades de que estas personas pues nos abandonen, digamos, y que
fallezcan, digamos, es grande en los próximos 10 años, 15 años, 20, pongamos así, tomando en cuenta que los menores tienen ahí por los 65 años hablantes. Estamos hablando que dentro de quizá un par de décadas ya no vamos a tener hablantes, ¿verdad? Entonces, la consecuencia es de no tener una política definida de Estado y de veras apostarle a la revitalización de la lengua, es que esta lengua, la última del Salvador, la única que tenemos, va a desaparecer. En El Salvador, ¿cuántas lenguas se hablaban? Mira, más o menos hay recuentos basados en los registros de los españoles, en las encomiendas y todo, que se hablaban alrededor de 8 idiomas diferentes. Tanto mayas, se hablaba chortí, pocomán, se hablaban lenguas chipchas como el lenca, el cacaopera, misumalpas, y el pipil, ¿verdad? Que era la lengua más grande. Había unos grupos chorotegas todavía en el Golfo de Fonseca, pero más o menos esa eran digamos, la variedad lingüística, la diversidad que teníamos acá, la llegada de los españoles, que rápidamente fue desapareciendo. O sea, los grupos pocomames y los grupos chortíes eran grupos pequeños, esos rápidamente desaparecieron. Luego los lencas y los cacaoperas sobrevivieron en el tiempo, ¿verdad? Pero ya en el siglo XIX ya habían desaparecido prácticamente también. Y los únicos que sobrevivieron fueron los pipiles, ¿verdad? Que son nahuas, que sobrevivieron hasta el 32, digamos, en un estado no muy saludable, pero todavía había presencia indígena en el 32, y luego a raíz del levantamiento del 32 y la represión que le siguió de parte del gobierno de Hernández Martínez, entonces la lengua comenzó un declive exagerado, ¿no? O sea, de los pocos hablantes que ya habían entonces, llegó a los niveles que estamos ahora, que tenemos menos de 100 hablantes, más o menos el conteo. Aquí en Santo Domingo de Guzmán, que es la comunidad que tiene más hablantes de náhuatl, no superan los 70 hablantes conocidos, ¿verdad? Probablemente hay más, pero 70 hablantes mayores, todos adultos mayores, o sea, pone a esta lengua en un severo peligro de extinción. ¿Qué pasa cuando una lengua se extingue? ¿Qué se lleva con sí y qué pierde también un país, en este caso El Salvador? Pues fíjate que básicamente cada vez que muere una lengua, se lleva parte o gran parte del conocimiento acumulado a través de las generaciones de ese pueblo que hablaba esa lengua. De tal manera que incluso si vos vas ahorita a las comunidades, vas a Santo Domingo de Guzmán, vas a encontrar que los jóvenes, que son hijos o nietos de los hablantes, y que no hablan, ¿verdad? Que no hablaron, ellos ya desconocen su cultura, ellos desconocen sus tradiciones, ellos desconocen la lengua, obviamente no la hablan, y todo ese conocimiento ancestral que tenía que ver con medicina natural, con la agricultura, con la cosmovisión en sí, la interpretación de la realidad, tanto fáctica como mágica, etcétera. Todo eso ya desapareció con estos jóvenes. O sea, hoy están más en otra línea, digamos, muchos alienados, digamos, a la cultura norteamericana, que es la que más está influyendo ahorita en todas estas zonas, por la migración masiva y además la influencia de los medios, ¿verdad? Que es bastante grande. Entonces todo eso se pierde porque los únicos, digamos, aquellos que todavía hablan el idioma, esos mantienen todavía ese conocimiento ancestral, pero ya no lo transmitieron a la siguiente generación. Entonces, cada vez que muere una lengua, es como que muriera una enciclopedia o desapareciera una enciclopedia del planeta, y eso nos debería de preocupar a todos, no solamente porque es la última lengua, digamos, que se habla en El Salvador, sino que porque en el mundo no es la única. En el mundo tenemos alrededor del 50% de los idiomas que se hablan en el mundo, y se hablan en el mundo alrededor de 7,000 idiomas diferentes. De estos 7,000 idiomas, la mitad, 3,500 o más, están a punto de extinción, están amenazados con la desaparición. Quiere decir que tenemos 3,500 culturas, 3,500 enciclopedias que van a desaparecer en los próximos años. Según UNESCO misma, pronostica que al final de este siglo habrá desaparecido ese 50%. O sea que poco tiempo en realidad. ¿Qué lleva a la extinción, en este caso de la lengua náhuatl pipil? Fíjate que hay varios factores, pero el principal de la extinción de una lengua, la principal razón,
es que la lengua misma es desplazada de sus funciones sociales. Entonces ya no te sirve para comunicarte, ya no te sirve para tener una entrevista en la radio, en la YSUCA, ya no te sirve para ir a misa, para ir al culto de tu iglesia, para ir a la escuela. O sea, pierde toda la función social la lengua. Entonces cuando no tiene una función social, ¿para qué te sirve la lengua? Para nada. Entonces, ¿para qué la vas a aprender? Por gusto, entonces no la aprendo. Entonces básicamente eso es lo que te lleva a la extinción, que vos le cerrás, o sea, la lengua dominante, en este caso nuestro, el español, le cierra todos los espacios sociales de interacción a la lengua original y la va desplazando. Por eso se llama es un desplazamiento lingüístico, la desplaza, y después te queda que vos tenés tu hijo y vos decís, bueno, mi hijo quiero que vaya a la escuela, pero si yo le enseño náhuatl, no podría ir a la escuela. Quiero que se gradúe, bueno, no puede porque tiene que hacerlo en español. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le enseño español y le hablo español y hago que este niño, porque yo tengo esperanza de que suba un poco en la escalera social, le enseño la lengua dominante y eso va en detrimento de la lengua original, obviamente, que ya entra en desuso. Entonces, ese proceso que acabo de mencionar es el proceso que tenés que revertir. ¿Ves? O sea, para salvar una lengua, para rescatar una lengua, tenés que revertir el proceso. Y eso es precisamente parte de lo que yo hago, lo que hacemos en este proyecto grande que tiene la Universidad Don Bosco, de revitalizar el idioma náhuatl. Entonces, tratar de revertir poco a poco el proceso de desplazamiento, dándole espacios para que se pueda utilizar la lengua y que entonces tenga una función social y que la gente diga, bueno, sí, la voy a aprender. Un punto importante acá es que si se hubiese creado una política para poder salvaguardar esta identidad étnica, esta cultura, estos valores y la espiritualidad de los indígenas desde el 2014 a la fecha, tal vez podría haber sido un punto fuerte de mantener esta lengua hablando. Fíjate que ya en 2014 ya es tarde, ya cuando el gobierno reconoce la modificación de la Constitución en donde reconoce la existencia de las lenguas y además dice que va a promover la salvaguarda, la protección, etcétera, de estas lenguas, y eso tuvo que haber dado pie a políticas estatales, ¿verdad? Sólidas en esta línea. Pero ahí te voy a poner una situación real de El Salvador. El Salvador es un país de pobres. Este es un país en el cual hay mucha pobreza y en los pueblos indígenas siempre han estado más pobres que los pobres. O sea, si lo vemos en la línea, en la media, ellos siempre están abajo de la media casi en todas las mediciones que se hacen de los indicadores de pobreza, etcétera, en cada uno de los sectores del país. Entonces, las personas con el tiempo, o sea, tu importancia o lo que más importancia le das es satisfacer tus necesidades inmediatas. O sea, la lengua, la cultura y todo eso están muy allá, lejos, y vos le pones más atención a la comida, a la vivienda, a la salud, a la educación, algunos, no mucho le ponen, pero sí a la educación también. Entonces le pones atención a esas cosas y si no tenés satisfecho nada de eso, si no tenés esa garantía, digamos, para tu existencia mínima, para tener una garantía de vida digna, entonces que te estén diciendo, mira, rescata tu idioma, habla tu idioma, pasáselo a tus hijos, y sabes que tus hijos además si lo hablan no van a prosperar, entonces no estás rescatando un idioma. Entonces cuando decimos, bueno, vamos a tener una política, la política no es solamente de lengua, sino que la política es de bienestar social. O sea, mientras las personas tengan hambre, no van a pensar en otra cosa más que en satisfacer esas necesidades básicas de existencia. Y eso es una cruda realidad, digamos, aquí en El Salvador, pero también en el resto del mundo. La mayoría de los pueblos indígenas tienen problemas de acceso al bienestar social, digamos, que puedes tener en una sociedad moderna. Entonces, la primera política debe ser de bienestar para los pueblos indígenas. Acuérdate que las tierras que eran de ellos, todas las tierras comunales, los ejidos, todo eso les fueron expropiados. Entonces la pobreza de los indígenas no es que ellos nacieron pobres, sino que son empobrecidos. Son personas a las que les usurparon su país, sus tierras, todo.
y además los sometieron a niveles de esclavitud prácticamente, ¿verdad?, en lo que ellos estaban. Ahora el Estado tiene la responsabilidad de resarcir esos daños, de resarcir esos problemas, y en ese proceso es que va también la recuperación de la identidad y del valor que le puedan dar las poblaciones indígenas a su lengua, a sus tradiciones, a su cultura, a su cosmovisión, y recuperar parte de eso. Pero mientras lo otro esté así, que no, está sin tocar, esta parte de la lengua y cultura va a ser difícil hacerla que vuelva a su estado normal, digamos, antiguo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver ahora con lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Que son más de 100 o poco de más o menos 100 personas las que hablan. Existía un programa, doctor, llamado Cunas Náhuatl en el país, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste y qué ha pasado con ese programa? Fíjate que el programa Cunas Náhuatl es un programa, es un modelo, de hecho, un modelo de revitalización de lenguas que se concentra en explotar la relación abuela-nietos. Uh-huh. Las abuelas, que son estas personas que te he dicho, que estas 70 personas que hay, la mayoría mujeres, hay hombres también entre esas 70, pero más de la mitad son mujeres, que todavía hablan el idioma, explotar ese conocimiento que ellas tienen y transmitirlo a la generación más pequeña, a los niños. Entonces digamos que estas son las abuelas, los hijos de ellas no aprendieron, ¿verdad? Es la generación perdida, y luego la siguiente generación, que son estos niños, ya los nietos, están en esto es una cuestión ya científicamente probada, que los niños, bueno, tienen esa habilidad, esa plasticidad del cerebro que les permite aprender cualquier idioma. Entonces, explotando, bueno, tenemos este conocimiento, tenemos estos niños que tienen esa capacidad, entonces juntémonos y vemos cómo estas señoras le transmiten ese conocimiento a los niños, y esto es, digamos, la esencia del proyecto, que estas señoras transmitan todo su conocimiento, toda su cultura, todo lo que todavía poseen a esta nueva generación, de tal manera que tengamos una generación de relevo, de no solo de nahuablantes, sino que de personas pipiles que se identifiquen como indígenas y que reivindiquen también sus derechos como pueblo, ¿verdad? Pero esto es niños, estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años. Este proyecto nace en el año 2010, mucho antes que la Asamblea reconociera. Bueno, que es de que antes de eso, en el 2007, 2007, el Estado había negado la existencia de los indígenas en El Salvador, diciendo que este era un país homogéneo, donde no había diferencias, ¿verdad? Que todos éramos iguales, aquí no habían indígenas ni nada, ni negros ni nada. A lo cual la misma Naciones Unidas le llamó la atención al país y le exigió que tuviera algo. Pues entonces estamos hablando que esta no es una negación de hace poco, o sea, viene negación desde siempre, y en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, el país seguía negando la existencia de los pueblos indígenas. Entonces en 2014 modificar la Constitución, pero nada más por cumplir con esas exigencias, ¿verdad?, de visibilizar a los pueblos indígenas, pero sin una política y sin programas en realidad que vayan orientados en esa dirección en el tiempo, no podemos tener un resultado positivo. Entonces las cunas nacen en ese contexto. Después de eso, del 2007, bueno, ya venía con otro proyecto anterior que era escolar, enseñar náhuatl en las escuelas, pero este es como la apuesta mayor de tener niños que se conviertan en la generación de relevo de nahuablantes. Entonces iniciamos con las cunas náhuatl en el año 2010, en la cual conseguimos 4 señoras nahuaparlantes de la comunidad. Estas señoras, por el estado de exclusión que ya mencioné, pues no tenían acceso a la escuela, pues nunca habían ido a la escuela, no podían leer ni escribir, también en unos niveles de pobreza grandes, y lo que hicimos fue formarlas para que ellas se convirtieran en maestras de estos niños pequeñitos. Y ellas la experiencia la tenían porque todas eran madres, abuelas y bisabuelas, o sea, ellas tenían experiencia de criar hijos, ya. Entonces era tenerlos ahí, y el modelo es que les hablen en náhuatl. O sea, nosotros decimos maya náhuatl, solo náhuatl. Ahí no se escuchaba español. Sí, nada de español. Tesu Castilla, esa es como la consigna ahí. Sí, maya náhuatl, Tesu Castilla. Solo náhuatl, no español, no se habla español. Entonces, cuando estos niños llegan a la cuna, es como una burbuja.
ellos ya entran a la zona náhuatl y lo que escuchan, un niño de 3 años y 4 años, escucha es náhuatl, para ir al baño, para comer, para jugar, para cantar, para colorear, para hacer todas las actividades lúdicas que hacen dentro de la cuna. Lo que se utiliza es la lengua náhuatl. Entonces no es un programa no es una escuela para la enseñanza del náhuatl per se, digamos, que le esté enseñando así como una clase de inglés o otra cosa, sino que es un programa donde los niños interactúan en la lengua y por lo tanto aprenden a utilizarla en contextos reales todo el tiempo, y además están en la edad en la que ellos pueden adquirir cualquier lengua. O sea, no tiene que ser náhuatl, puede ser chino, puede ser lo que vos querás, ellos la van a aprender a esa edad. Entonces ese es el modelo, es revitalizar con estos niños pequeñitos. Y bueno, nacimos, en ese momento tuvimos un apoyo del Ministerio de Educación para la primera cuna náhuatl, que después nos lo retiró, ¿verdad? Ya en el año 2011, eso fue 2010, 2011 ya no tuvimos apoyo, conseguimos apoyos externos para continuar con las cunas y logramos continuar. O sea, las cunas comenzaron a crecer y tuvieron un impacto en la comunidad en Santo Domingo de Guzmán, donde nació la primera cuna. Hoy tenemos 3, ya voy a contar cómo es que esas 3 nacen. Entonces, lo que hacemos es conseguir financiamiento, luego el ministerio vuelve otra vez a participar, ya después creo de la aprobación de la modificación de la Constitución, y bueno, entonces comenzamos a trabajar juntos, digamos, el ministerio, universidad, pero ¿cómo te diría? Es una relación en la cual vos tenés al Estado que tiene la obligación constitucional de hacer algo, en este caso salvaguardar la lengua, y vos tenés en este caso la universidad que tiene como el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces estás como una combinación de ¿verdad? Trabajando juntos. Y así funcionamos. Bueno, abrimos otras 2 cunas, una en Santa Catarina Mazahuat y otra en Nahuizalco en el tiempo, sin apoyo del ministerio. Después el ministerio también siguió apoyando, digamos, al menos la de Santa Catarina Mazahuat, la de Nahuizalco no nos apoyó en nada, pero está funcionando. Hasta el día de hoy sigue funcionando. Sí, ya te voy a contar qué es lo que ha pasado. Entonces, en enero de este año, me llaman un poco preocupadas las señoras, decimos la Nancy Tamachtiani, que son las señoras maestras. ¿Cómo es? Nancy Tamachtiani. Tamachtiani, que es maestro, como el que enseña. Tamachtiani es el que enseña. Entonces, ellas son las Nancy, son señoras. Es la palabra en náhuatl para... Sí. Las señoras que enseñan son las maestras. Las maestras. Entonces me llaman preocupadas de que habían tenido una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación, en la cual les habían dicho que ya las cunas dejaban de existir y que en adelante ya no hablaran de cunas, que eso ya era del pasado, y que ahora lo que iban a abrir unos nidos, y que se iban a estar en los centros escolares, pero que iban a funcionar ahí donde estaban las cunas, y que borraran todo lo que tenía que ver con cunas, quitaran todo y que se quitaran eso de la mente. Entonces me llamaron así muy preocupadas para preguntarme qué pasaba, y mire, ¿qué ha pasado? Yo sin saber que el ministerio había decidido que iba a quitar a las cunas. Entonces ahí comenzó una lucha porque no la cerraran, pues, porque era un programa que estaba funcionando, que es reconocido además a nivel internacional, y era el único programa, y es todavía el único programa que está efectivamente formando esta generación de relevo de niños que van a ser los que van a relevar a esta gente, a los hablantes que tenemos ahora. Entonces logramos con el ministerio llegar a un acuerdo, que ellos dijeron, bueno, no vamos a hacer los nidos y nos vamos para los centros escolares. Ustedes, si quieren, sigan con las cunas, pero nosotros nos llevamos a los niños que están ya matriculados en las cunas, nos los llevamos para los nidos. Y nos llevamos a las maestras que estaban ahí, también nos las llevamos para los nidos, y a las directoras también nos llevamos. Entonces era como un cierre de facto, porque te quitan todo, ¿verdad? O sea, te quedas sin nada. Y así nos dejaron, sin nada. Afortunadamente, la comunidad, fíjate, esto es súper importante porque los proyectos estos tienen que ver mucho con el apoyo que recibís de la comunidad, los padres de familia, las alcaldías, ¿verdad? Las alcaldías y obviamente la universidad y la cooperación internacional, pues todos apoyaron que, bueno, está bien, nos han quitado todo, pero comencemos de cero otra vez. Y entonces comenzamos de cero otra vez. Y
comenzamos a contratar nuevas señoras maestras, Nancy Tamastiani, a invitar a los niños, a los padres de familia que enviaran a sus niños. Bueno, a hacer todo el proceso que ya se había hecho, o sea, ese es el know-how que ya tenés como de estar trabajando en esto mucho tiempo, sabes cómo hacerlo. Y abrimos la cuna de Nahuizalco, esa no hubo problemas para abrirla, pero la de Santo Domingo de Guzmán nos tardamos quizás unas 2-3 semanas y abrimos, y hoy tenemos 20 niños. O sea, comenzamos ya con 20 niños, tenemos una maestra y una directora de la escuela. Tenemos en Nahuizalco tenemos 24 niños también en este proceso de revitalización, con 2 Nancy, 2 señoras. Y en Santa Catarina Mazahual, que tenemos ya la directora, que la ha contratado el alcalde municipal. Puchica, o sea que es un proyecto bien grande. Sí, y tenemos ya una maestra Tamastiani, que va a estar trabajando ahí. Y ahí, bueno, vamos a recuperar. Entonces, al final vamos a tener todo eso. O sea, nosotros atendemos más o menos anualmente a más de 100 niños. ¿Anualmente? Sí, más de 100 niños entre las 3 cunas en varios programas, porque uno es de los niños pequeñitos de 3 y 4 años, y el otro es para niños más grandes, que ya son exalumnos, que les damos seguimiento para que perfeccionen el idioma. Estos son los que tal vez estuvieron allá por el 2010. Estos están ahorita, tenemos niños que son adolescentes ahora. Que comenzaron en el 2010. Exacto, y que han seguido en el programa y que ahora son hablantes. O sea, es la generación de relevo ya. Es bonito. Y este proyecto, lógicamente, del 2010 hasta hoy, con sus altos y sus bajos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha logrado ir calando dentro de las comunidades, ir rescatando también esta cosmovisión maya? Sí. Pipil, sí. Bueno, te decía que quienes están al frente de estos niños son son las señoras indígenas, ¿verdad? Que ellas conocen, son alfareras porque trabajan el barro la mayoría, son agricultoras también, muchas de ellas también trabajan la tierra, son amas de casa, son cocineras, entonces tienen todo ese conocimiento que debe tener un indígena. O sea, cuando vos perteneces a una cultura, conocer varias cosas de tu cultura, lo que se llaman los artefactos culturales. Uh-huh. Pues sabes cómo hacer digamos, si sos de Santo Domingo de Guzmán, tenés que haber aprendido a cómo se hace el barro, cómo se prepara, cuánta arena debe llevar, cuánto barro, cómo se pone al sol, cómo el fuego, todo eso tenés que saberlo porque es parte de tu cultura. ¿Sabes? Yo no tengo que saberlo, vos no tenés que saberlo porque no somos de esa cultura, pero la gente que es ahí sí es parte de tu identificación como miembros. Entonces las señoras, ellas transmiten eso a los niños. Les enseñan a jugar con el barro y hacen cosas con el barro, cuentan historias que tienen que ver con parte de la interpretación del mundo mágico y el mundo real también. Les enseñamos algunas cosas de culinarias, cosas muy pequeñitas, a probar, digamos, a comer y a degustar las cosas que son tradicionales. Y bueno, todo eso sumado hace que los niños vayan viendo que bueno, es esa cultura indígena que no es mala, que es buena. Se ponen un traje, los niños tienen un traje que es de tela de refajo, se les hace un pantaloncito, y las niñas se les hace una falda pantalón, una camisita así también de tela blanca, etcétera. O sea, ellos hacen un traje como indígena, o sea, pero no el traje aquel típico que salía con los revuelos y todo. No. Porque ese era el traje indígena. El propio. Sí. Entonces ellos se identifican ya con eso, que el traje son diferentes a los niños que van a la escuela, porque tienen un traje. Las señoras les hablan de otra forma. Tienen alimento asegurado porque se les da alimentación dentro de la cuna. Y todo esto que te acabo de decir es totalmente gratis. Bueno, o sea, los niños van allí y las papás no pagan 5 centavos por tener una educación, y yo les digo esto generalmente, por tener una educación como un colegio privado caro, porque ahí tienen atención casi individualizada a los niños. Tenemos un promedio de 10 a 15 niños por cada una de las Nancy máximo. Prácticamente están con ellos. Entonces están todo el tiempo, tienen esta educación personalizada, tienen recursos, salidas de campo, los traemos acá, antes al zoológico, ya no está el zoológico, pero los traemos al Tinmarín, los traemos al Seguridad. Bueno, hacemos varias salidas de campo, van al Tazumal, San Andrés, que ellos vayan conociendo también lo que hacían sus
sus ancestros, ¿ven? Que no era cuestión de que vivían en cuevas, sino que sean capaces de construir monumentos, o sea, impresionantes, que acá tenemos, los que tenemos son pequeños, comparados con los que hay en Guatemala y todo, pero ellos ven eso y eso te hace como reconstruir tu orgullo étnico. Si yo pertenezco a este grupo, yo soy importante y por lo tanto voy a defender esto ya cuando crezcan. Pues exactamente. Don Jorge, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Jorge Lemus, él es doctor en lingüística. Estamos hablando un poco sobre esta lengua náhuatl pipil. Espérenos, regresamos en unos instantes. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Hemos regresado, estamos de nuevo acá en la entrevista. Recuerde que en esta parte del programa usted, amigo y amiga, tiene interacción con nosotros aquí en la cabina. Vamos a habilitar el WhatsApp, el 7571-2779. También si usted quiere dejar mensajes de texto en el Facebook Live, también vamos a leerle. O ocupar los teléfonos tradicionales, el 2275-9501, 2275-9502. Tenemos ya algunas participaciones, doctor, y nos dicen por acá, Lucy dice, excelente temática. ¿Por qué en Guatemala se han mantenido sus costumbres y lenguas y nosotros no? Nos dice Lucy. Mari Carmen también nos dice buenos días, excelente programa. Y en la cabina tenemos llamadas telefónicas también a esta hora de la mañana. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, mi nombre es Oscar Vázquez, soy un trabajador de la cultura. ¿Te recuerdas, Gerardo Astac? Claro, Jorge, Oscar, mucho gusto. Cómo no, fíjate que estoy oyendo hablar al doctor con mucho respeto. Quiero hacer una reflexión. Inicialmente, realmente las costumbres del idioma náhuatl o de la lengua materna de nuestros pueblos originarios se pierde porque se pierden las costumbres, porque el periodo colonial también se atropella las costumbres, ¿verdad? Desde el catolicismo y que tiene que resistir nuestros pueblos con el sincretismo. Y creo yo que actualmente ningún gobierno, desde los gobiernos históricos del PCN, desde los gobiernos de Arena, desde los gobiernos del FMLN, nadie, ningún funcionario de la cultura que ha estado tiene interés, ningún ministerio de educación tiene interés en esta trayectoria de años por hacer una promoción, rescate y dignidad por la cultura de nuestros pueblos originarios, por la cultura ancestral. Yo quisiera que
y el doctor nos explicara a la audiencia sobre la importancia de esos 200 hablantes que hay y por qué no se promueven. Así es el dato que da de la UNESCO, que hay 200 hablantes en El Salvador. Ese es el dato. Me parece que puede ser menos o me parece que puede ser más, pero nos interesa dos cosas que yo quisiera que aclarara. Hay una forma despectiva a la que el idioma náhuatl le llaman lengua. Quisiera que me aclarara ese punto. Y el otro es, ¿por qué se sigue atropellando a nuestros pueblos originarios y se les ocupa como folclorismo, se les ocupa mercantilmente como turismo, y de eso no se denuncia nada? Muy amable, Gerardo, un abrazo, doctor, y cuídense mucho. Muchas gracias, Oscar. Rápidamente, una nueva llamada telefónica. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola, buenos días. Hola. Le llamo de Ciudad Delgado y quisiera plantear ahí una pregunta respecto a una teoría que yo tengo sobre la desaparición de las lenguas autóctonas de nuestro país. Y es que, nuestro territorio, desde la época colonial, como provincia de San Salvador o alcaldía mayor de San Salvador, por lo reducido que era, pues, a diferencia de otras provincias de Centroamérica, pues acá los criollos, ¿verdad?, o los españoles y los indígenas prácticamente vivían juntos, ¿verdad?, a pesar de que habían pueblos de indios, pero estaban muy cerca geográficamente uno de otro, y además que los que vivían aquí en San Salvador, las señoras de la clase dominante, por largas épocas abandonaron el territorio por los terremotos tan frecuentes. Entonces, a diferencia de Guatemala, por ejemplo, que es un territorio más amplio y donde quizás ahí sí los pueblos de indios estuvieron geográficamente alejados de los pueblos de la clase dominante, y a lo mejor por eso es que allá se ha mantenido las lenguas autóctonas. Entonces, quisiera a ver si estoy tan alejado o no de la realidad con respecto a eso de que es la distancia tan corta, ¿verdad?, que estuvimos prácticamente juntos los pueblos indígenas con la clase dominante durante la época colonial. Muchas gracias. A usted por su participación, y en WhatsApp también tenemos intervenciones. Escuchemos la primera. Buenos días. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrella, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian con atisbos y sonidos que ya no existen. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuantos es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor, querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzarán a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre calladas, la humanidad se empobrece. Creo que cuando muere una lengua, la forma particular de ver el mundo desaparece. Nos quita perspectiva, nos quita humanidad, nos quita esa interrelación con nuestro pasado. Este es un poema también de Miguel León y creo que es una muy buena parte para reflexionar sobre lo que debemos valorar. Nuestro país está cada vez más expuesto a olvidar su historia y cada vez más expuesto a ver, a perder una forma particular de ver el mundo, esa idiosincrasia, y eso nos hace menos humanos, nos hace tener menos perspectiva.
Un saludo. Muchas gracias. Otra participación. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Con eso ahorita estoy recordando con mi esposa de que en la escuela a nosotros nos estaban enseñando a cantar en náhuatl, que ese señor pues luego desapareció, murió pues. Y también pues con las cuestiones de juegos, ¿verdad? La cultura de los juegos, de que jugaba trompo uno, chibola, yoyo, esconde la niña, escóndelo bien, salta burro, un montón de juegos que eran bien sanos pues que nosotros teníamos, y todo eso pues se ha ido perdiendo. No sé por qué ya no lo pudimos rescatar, pero la verdad de que sí eran buenos juegos, y también perdimos esa lengua que nosotros pues prácticamente un profesor que llegaba a dar los cantos, él nos enseñaba a hablar náhuatl. Incuntili moli tali. Gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía pendientes participaciones y rápidamente vamos a seguir escuchándole. Muy buenos días. Buenos Mil días. felicitaciones a esa labor tan maravillosa, excelente que están realizando con la cuna náhuatl. Pido a mi Dios que les dé mucha sabiduría a nuestras hermanas indígenas, salud y disponibilidad para seguir adelante como lo han hecho hasta este momento. Pues yo tengo la oportunidad de conocer a una persona que vivió esa experiencia, ¿verdad?, con su familia indígena. Habla náhuatl, como ya decía nuestro hermano exponente, ya es una persona de tercera edad, muy enfermo, le cuesta hablar, pero bien lindo escucharlo, con lo que se logra entender y escuchar esa lengua, ¿verdad? Y me comentaba de que tenía una persona conocida que, que, eh, que le contó la experiencia de que su abuela y su mamá hablaban náhuatl. Las dos platicaban y que cada vez que él las escuchaba que estaban hablando, él se acercaba, pero era acercándose él y se callaban. Entonces dice que el joven niño le decía, yo quiero aprender. Y ellas le decían, no, es malo, es prohibido. Entonces, me mencionaba, ¿verdad?, eso de 1932, que también mi padre me contó una vez a mí que aquí por el cementerio, si no mal recuerdo, que él, como él era alcohólico y trasnochaba, y que dice que vio que pusieron a todas las personas campesinas y que ahí las fusilaron, ¿verdad? Entonces, cuando él me comentaba eso, pues sí, yo lo relacioné y dije, bueno, la gente quedó tan aterrorizada, supuestamente, y que por eso evitaron enseñarle a sus hijos, porque sentían ese terror de que ellos también fueran víctimas, ¿verdad? Pero qué maravilloso, que me encanta escuchar que está ese proyecto y que el Señor me los proteja siempre para que continúe. Feliz día. Feliz día, muchas gracias, doctor. Ahí hay algunas reacciones. Sí, mira, excelentes participaciones, en realidad todas son muy importantes. Se ve que las personas tienen conciencia, ¿verdad? Han tomado conciencia sobre la importancia de la lengua y la cultura. Lastimosamente no es la generalidad de las personas, ¿verdad? Son muy pocas las que toman esa actitud, pero así es como se van haciendo las cosas. De poco a poco se va haciendo como una pequeñita bola de nieve que va creciendo, y esperemos que eso siga y que llegue a otros ámbitos. Bueno, entre los comentarios había, uno que tenía que ver con Guatemala, comenzando así a ver si me acuerdo de todo desde el principio. Bueno, en Guatemala es una situación completamente diferente, ¿verdad? Porque ellos en realidad era la población maya muy grande, la civilización maya es una civilización muy fuerte, que se había dividido en pueblos más pequeños, ya no existía como imperio, como un grupo así muy poderoso cuando vinieron los españoles, sino que eran grupos más pequeños.
Y todo esto, quechí, cachiqueles, todos ellos, quichés, etcétera, son 22 pueblos indígenas, mayas los que hay en Guatemala, más los chincas, ¿verdad?, que no son mayas, y los garífuna, que tampoco son mayas. Y luego había en la parte sur de Guatemala un pequeño corredor, digamos, que era donde venía la parte azteca, ¿verdad? Venían y habían llegado, son los que llegaron hasta acá, El Salvador. Entonces todo eso, y además la distancia, y ese alguien lo mencionó y me parece que eso es siempre se ha dado así, la cuestión geográfica tiene mucho que ver, entre más aislado estás, más posibilidades hay de que tu idioma y tus costumbres sobrevivan, porque no se ven contaminadas con la otra, ¿verdad? Porque les cuesta llegar por el difícil acceso. Cuando están de fácil acceso, pues desaparecen. Veamos, digamos, Santo Domingo de Guzmán, que es donde hay hablantes todavía, en otras comunidades ya desaparecieron. Santo Domingo de Guzmán se mantuvo aislado por mucho tiempo. Para el tiempo del 32, cuando fue la matanza, no hubo matanza en Santo Domingo de Guzmán, porque el ejército no llegó hasta ahí. Hubo un derrumbe. Ahí dicen que fue una cuestión de la providencia de Santo Domingo de Guzmán. Dicen que se cayó unos muros antes de llegar al pueblo. Si vos llegás al pueblo hay como una bajada así y hay un río, entonces se cayó ese muro y entonces ya los soldados no pasaron, entonces no hubo matanza tampoco en Santo Domingo de Guzmán. Quizás hubo algunos casos, pero no hubo una cuestión así generalizada como en Izalco, Caluco, que sea otros pueblos, Nahuizalco, donde sí fue generalizado. Ahí no. Entonces eso hizo también que sobreviviera la lengua más ahí en Santo Domingo de Guzmán que lo hizo en otros pueblos. Ya en Izalco ya no hay hablantes, en Nahuizalco habrá 1 o 2 que viven, ya son muy ancianos, en las demás poblaciones ya no existen. Entonces esto del aislamiento sí es muy importante. Y fíjate que también importante es que las hablantes que tenemos actuales, las más jóvenes, andan entre los 65 años más o menos para arriba. Si vos haces la resta, quiere decir que estas personas nacieron y crecieron durante la década de 1960. Quiere decir que 30 años después de la masacre, de la matanza del 32, todavía en sus casas se hablaba náhuatl. ¿Y eso qué nos indica? Que los papás, las mamás de estas personas estaban en resistencia. Hablaban el idioma a escondidas, ¿verdad? Lo siguieron hablando en su rancho, y si bien es cierto que hubo quienes regañaron a los hijos para que no lo hablaran o no les enseñaron a hablarlo porque era malo, otros lo continuaron enseñando. Esos de esa resistencia después del 32 son los responsables de que todavía tengamos a estos hablantes ahora, de estas personas, esos 70 que tenemos ahora. Ese número de 200, eso se menciona desde hace tiempo. Y si eran 200, cuando yo comencé a trabajar con el náhuatl ya a mediados de la década de 1980, entonces sí eran como un poco más de 200. Ahora ya no, se han disminuido bastante. Entonces lo que te quiero decir es que nacieron en esa década, o sea que fue una resistencia. Luego se terminó, digamos, la persecución y todo lo que existía, pero se folclorizó, no sé si alguien lo mencionó en la llamada, se folclorizó la cuestión indígena. Entonces, en lugar de verlo como algo autóctono, algo que había que preservar y todo, y respetar, ¿verdad? Porque esa es parte de la interculturalidad, es que vos respetás al otro, el otro es igual que vos, o sea, no es que vos sos superior y lo vas a mostrar como que una cosa de turismo, un show, que lo vas a presentar, sino que, pero aquí lo que hizo fue volverlo así folclórico, mostrarlo como una atracción nada más y no como algo importante de la cultura. Y eso fue en detrimento también de cómo la gente se miraba a sí misma. Entonces dijeron, bueno, no quiero ser show, entonces no quiero pertenecer a esa cultura, yo quiero ser de la otra, de los mestizos, los que dominan, ¿verdad? Y así pasó. Eso fue lo que hizo que cuando yo comencé a trabajar, de hecho, en la lengua, en los años 80, todo el mundo totalmente negaba el náhuatl. Nadie decía que hablaba náhuatl. Se avergonzaban de hablarlo. Me costó encontrar los primeros hablantes. En ese tiempo también nadie daba 5 centavos por el idioma, porque nadie se preocupaba, ni el Estado, ni las instituciones, nadie, absolutamente nadie. Entonces así comenzamos, pero poco a poco las personas empezaron a darse cuenta. Y como digo, cuando hubo un cambio, cuando se le dio un rol o se le dio un valor a la lengua, cuando comenzamos con esto de revitalizar el idioma y se le dio un valor y las personas vieron que tenía un valor, hubo gente más interesada también. Incluso hoy tenemos personas y tenemos de estas niñas que
que ahora son ya el producto de la cuna, que ya son adolescentes. Entre ellas hay varias niñas que ellas dicen que ellas quieren ser maestras de náhuatl, porque ellas ven a las Tamachtitiani, que son las señoras maestras, y ven y dicen, bueno, yo quiero hacer eso, yo puedo trabajar de eso, puedo enseñar. De hecho, tenemos a 2 niñas ahora que están colaborando con esta nueva cuna que abrimos en Santo Domingo de Guzmán, después de que nos cerraron la otra, y están practicando y están formándose para ser Tamachtitiani también. Entonces ya hay un común interés. Teníamos hace unos años que entrevistamos, en un proyecto que hicimos de la Universidad de Investigación, entrevistamos a una niña en la escuela que había pasado por la cuna, y cuando le preguntamos, mira, vos qué querés ser cuando estés grande, y decía, yo quiero ser Tamachtitiani como Nancy Paula. Nancy Paula ya falleció, era una de las fundadoras de las cunas, las primeras que comenzaron a trabajar. Entonces la muchacha ya tenía esa idea de quería ser ese referente. Entonces, mírate ese cambio, un cambio radical, a pasar de despreciar algo a quererlo y querer apropiarse de eso. Y entonces, cuando logras eso, es que logras que inicie el proceso de revitalización. Por eso digo que esto es a largo plazo. Sí, porque son generaciones. Del 2010, digamos, ¿sí? Hasta hoy, 2023, y lograr empezar a ver este cariño, ¿verdad? Claro. Y este compromiso también de los nuevos hablantes sobre su lengua. Doctor, en este sentido también, ¿qué ha significado romper con estas cunas náhuatl y darle paso a estos nidos de inmersión lingüística? ¿Qué diferencias hay? Mira, no voy a hablar de los nidos porque desconozco totalmente cuál es la idea que está detrás de ellos. Solo conozco lo que me han contado que están haciendo las señoras que se fueron con ellos, ¿verdad? Las Nancy y las directoras, que me lo han contado así informalmente, ¿verdad? Y lo que han hecho es transformar estos nidos en una parvularia, o sea, un kinder, digamos, hasta para niños, en donde hay muchos niños con una sola señora al frente, como el sistema escolar, ¿verdad? Le han rompieron como lo que estaba creando. Le han puesto el uniforme común de la escuela, sus zapatos, su traje están dentro de un contexto en el cual todo el instituto habla, o el colegio, bueno, el complejo escolar habla en español, y es lo que se oye por todas partes. Entonces la burbuja esa de náhuatl que nosotros hemos creado en la cuna, esa no existe ahí, porque ellos están invadidos de español por todas partes. No tienen espacio propio para jugar. Bueno, hay una cantidad de cosas que faltan, porque yo creo que la idea, mira, cuando vos ves algo, vos ves, llegás y decís, mira, en la cuna, mira, han puesto una señora náhuatl al frente de unos niños. Eso es todo. Eso es todo. Entonces hagamos eso nosotros. Y ese es un error increíble porque no saben lo que está detrás. Es como la punta del iceberg nada más, pero lo que está abajo no sabes qué es. Entonces creo que así ha funcionado, eso es lo que ha hecho el ministerio, pensando de que es sencillo, pongo enfrente a una señora y que les hable náhuatl a los niños. Y no es así, ¿verdad? O sea, es todo un modelo que tiene un montón de componentes. Entonces, las cunas, por otro lado, no tienen ese enfoque, o sea, el enfoque original, ¿verdad? Esto de la burbuja que yo te contaba, Maya náhuatl, su Castilla, que no se hable náhuatl, solo español. No se habla en español, solo náhuatl. Entonces, esta idea, más la formación de la señora, más el enfoque lúdico, más los momentos, tenemos varios momentos, incluso dentro del programa que ellos tienen, y la formación continua de las señoras, de las Nancy Tamachtitiani. De hecho, ya este lunes comenzamos con una formación ya para ellas, el lunes próximo, porque no son profesoras graduadas, pero les tenemos que ir formando de cómo van a ser. Tenemos colaboración, ya hoy me acaban de confirmar hoy en la mañana que tenemos un convenio con la Universidad Pública de Navarra, con la UPNA, y ellos nos envían a profesores o alumnos que están por graduarse del profesorado de educación infantil. Entonces vienen y hacen prácticas solidarias, se llaman, vienen acá a trabajar en El Salvador y trabajan en las cunas. Entonces ellos vienen y también vienen a enseñarles a trabajar con las Nancy, a cómo hacer materiales didácticos, etcétera. Y pasan aquí de 3 a 6 meses más o menos trabajando dentro de las cunas, y eso le da también algo extra, digamos, porque ellos están constantemente, todos los días están ahí en las cunas compartiendo, y llegan a aprender náhuatl y se van entusiasmados y felices y enamorados de los niños. Generalmente son señoritas, creo que viene un caballero este año. Entonces es otra cosa, y es todo un modelo. O sea, poner a una señora que hable náhuatl frente a unos niños no es suficiente, o sea, es lo que se mira en la superficie.
Y ahí donde digo que estábamos trabajando bien porque teníamos el conocimiento de parte de la academia, de parte de la universidad, y el apoyo del Ministerio de Educación para que esto funcionara, y estaba funcionando. De repente ellos dicen, no, lo vamos a hacer nosotros, lo que nosotros pensamos que, ¿verdad? Y van a hacer así un monstruito, ahí lo van y lo hacen, y entonces dejan el otro abandonado ahí tirado. Y como te digo, afortunadamente ya recuperamos 2 cunas, están funcionando, la tercera está por abrir, y va a continuar, porque el objetivo mío, el objetivo de la universidad es revitalizar la lengua náhuatl, es de largo plazo. Yo me voy a morir y esto va a continuar, ¿verdad? Y vamos, dentro de 50 años tal vez estemos igual que los vascos, pero vamos a ir caminando, o sea, sí, que no va a desaparecer, que no digan, fíjate, esto es importante, que no digan las generaciones futuras, miren, esto de allá en los años 2020, cuando todavía va en el siglo XXI, cuando todavía podían hacer algo, no hicieron nada, y por culpa de ellos ahora no tenemos ningún patrimonio lingüístico en el país. Que no digan eso, que digan, miren, gracias a que entonces se trabajó y se comenzó un proceso, ahora tenemos todavía hablantes de esta lengua, y es una lengua propia nuestra de El Salvador. Doctor, con el cierre de las cunas, ¿se estaría violando los derechos de los pueblos indígenas? Totalmente. Los derechos, hay una cantidad de derechos humanos, ¿verdad? Que están desde la Declaración de Derechos Humanos original hasta, y luego hay varias declaraciones después, la Declaración de Barcelona, por ejemplo, en donde se reconocen enteramente los derechos de los pueblos indígenas a ser educados en su lengua, a recibir, incluso los medios, habla de los derechos de ellos, de que los medios deben también usar la lengua original también, para que ellos puedan escucharse y puedan informarse a través de los medios, a tener su nombre propio, a que no les cambien el nombre por otro de la otra lengua, sino que mantener sus nombres originales. Ahora eso se perdió aquí, encontramos en Izalco, que es ahí el único lado donde todavía encontramos nombres indígenas, pero en el resto del país ya está perdido. Desaparecieron. Ese es un derecho que se violó, ¿verdad? O sea, ahorita ya no podemos hacer nada. Se viola el arraigo, la identidad. Todo eso se va violando. Entonces, cuando la cuna está devolviéndole, ¿verdad? Está devolviéndole eso a la comunidad, está devolviéndole lo que es de ellos, lo que a través de la historia se les ha negado o se les ha arrebatado, y les empezamos a devolver algo, y de repente venís y se lo volvés a quitar, entonces está violando enteramente sus derechos, ¿verdad? Derechos adquiridos, derechos humanos propios de las comunidades indígenas. Y es una lástima porque, como te digo, en los proyectos, los modelos que han funcionado han comenzado así como de comunitarios, ¿verdad? Que la población trabaja por mantener su identidad, pero luego han tenido apoyo estatal, todos. Entonces, para que eso tenga éxito, necesitamos el apoyo estatal. El Estado es el llamado, además obligado constitucionalmente a hacer esto. Si el Estado se retira, entonces las posibilidades de éxito son mínimas. Si nosotros queremos escalarlo, como es la intención del proyecto, no es que se quede con los niños chiquitos, sino que llegar a niños como estas niñas que tenemos ahora, pero en escuela, o sea, que lleguen a 3º, 4º, 5º, 6º grado, estudiando ya en un modelo bilingüe, probablemente a esas alturas, intercultural, pero eso lo puede hacer el Estado nada más, ¿verdad? O sea, me refiero a que tiene que ser coordinado por alguien que sepa y todo, pero el Estado tiene que es una gran infraestructura para poder albergar todo exactamente. Entonces podríamos convertirnos, si nosotros hiciéramos eso, en el primer país, de hecho, que revitaliza una lengua indígena, al menos un primer país en Latinoamérica, ¿verdad? Una lengua que está al borde de la extinción como el náhuatl, y volverla a la vida. Y eso ha sido, eso ha llamado la atención en otros países, la misma UNESCO, ¿verdad? Le ha llamado la atención este proyecto porque se ven las posibilidades de que, aunque una lengua esté moribunda como el náhuatl, sí tiene esperanzas todavía de revitalizarse. Perfecto. Doctor, con eso nos quedamos. Le agradecemos por habernos acompañado esta hora. También a los amigos y amigas que han estado escuchando y participando. Solo leo por acá, dice Marlon Carranza, gracias por el esfuerzo de hacer que nuestro legado cultural se mantenga vivo. Bueno, seguiremos trabajando en eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Jorge Lemus, doctor en lingüística. Amigo y amiga, mantenga la sintonía de YSUCA. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 7 en una nueva entrevista, y no olvide que hay una buena programación para usted durante este día.
Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Memorias del Éxodo y la reconstrucción de las comunidades repobladas de Chalatenango. El Centro Monseñor Romero y la Red de Museos Comunitarios de Memoria Histórica de Chalatenango te invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Enraizados, viernes 10 de marzo, 9:30 de la mañana, en la Capilla de la UCA. Aunque la vida en los campos de refugio era bastante segura, nunca abandonamos el sueño de